Sí, se escucha bien. Hola. Bueno, se va a escuchar un poquitito raro, estoy así un poco de incógnito porque vengo de una operación, así que estoy muy contenta de poder participar hoy, les agradezco muchísimo. Felicito primero a los 56 compañeros, compañeras, compañeres que pudieron concluir esta formación, cumplir con los 18 encuentros, participar también del ciclo de charlas. Quiero agradecerle obviamente a Mónica Tarducci y a todo el equipo de docentes de la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero agradecer también al equipo de Arte y Universidades, a Lucio, a Vivi, que también nos está acompañando. También agradecer a Martina Bloch, que va a entrar un poquitito más tarde, y a Sofía Lamarca, que nos acompañaron durante toda la capacitación. Me gustaría dedicar en realidad, o no sé, conmemorar o recordar en este cierre de esta quinta cohorte por la que pasaron más de 500 compañeros y compañeras de todo el país, a quien en cierta forma hizo posible, gracias al vínculo con Filo, para poder llevar adelante las capacitaciones, que es la compañera Silvana Campanini, que ella era la secretaria de Relaciones Interinstitucionales, y este año nos ha dejado. Pero bueno, la recordamos y la verdad es que la posibilidad de hacer esta capacitación en cierta forma se la debemos a ella. Así que bueno, felicito nuevamente los trabajos, la verdad es que es emocionante leerlos, emocionante escucharlos, porque el Grupo 3 logró materializar el podcast y lo envió. Después les vamos a pedir permiso si nos dejan compartirlo. Así que bueno, que sea una celebración. Yo me voy a retirar un ratito antes, pero las voy a seguir escuchando, los voy a seguir escuchando. Empezamos una nueva etapa ahora, que está vinculada más con la parte administrativa, pero bueno, voy a disfrutar este cierre de ciclo. Tarducci, Hola, Romano. ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno verte, guapa, ahí ya otra vez, vuelta al ruedo. Qué feliz que me hace. Más o menos, pero poniéndole garra. Pero sos una cabezona, deberías estar descansando, pero estamos felices de verte. Bueno, la verdad es que en una alegría no me lo quería perder, realmente es verdad, esa es la verdad, no me lo quería perder. Quiero pedirle a los compañeros que mantengan, en el momento de la exposición, para que se puedan hacer las capturas, quiero pedirles que mantengan la pantalla y el audio cerrado. Así cada equipo se luce durante la exposición. Así que dicho esto, me callo y las dejo seguir trabajando. Gracias, Marcela. Bueno, yo por supuesto estoy muy contenta, hago mías las palabras de Marcela también. En el momento que prendí la computadora para encontrarme con ustedes, dije, ay, cómo nos gustaría que estuviera Silvana Campanini, nuestra queridísima Campa, que nos dejó de manera tan impensada, ¿no? Una mujer joven, vital, llena de proyectos, pero bueno, nos queda su hermoso recuerdo y la verdad que me emociona mucho recordarla. Gracias, Marcela, también por tenerla presente en este momento. Bueno, yo voy a hacer una brevísima introducción, después van a hablar ustedes y después vamos a hacer un cierre. Mirando los trabajos, leyendo de qué tratan, acá hay un tema que me gustó mucho, que cruza todos los trabajos y que es el título además de uno de ellos, que es El feminismo como espacio de libertad. ¿Por qué rescato esto? Porque lo que queda claro en todas ustedes, después de este año de compartir, pese a la pandemia y todo, compañeras de todo el país, es que queda claro, les decía, que el feminismo da herramientas para pensar tanto la esfera laboral fuera de casa como el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, los trabajos apelan tanto a la legislación como a la costumbre, podríamos decir, ¿no? Los cambios que se dan en ambas esferas. Pero también se ven en los trabajos un cuestionamiento al amor y sus sentidos en una sociedad patriarcal. Y esto es muy interesante, porque aparece en 2 o 3 trabajos la cuestión de la crítica al amor, a los afectos, a cómo si el feminismo nos da elementos para un cambio en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces,
En ese sentido, cuando se habla de relaciones libres, sanas y respetuosas, también estamos apelando a un cambio cultural profundo, a una manera diferente de organizar nuestra vida cotidiana. ¿Qué tipo de relaciones se pueden detectar en la adolescencia? ¿Hay cambios a pesar de la fuerza de la cultura dominante? ¿Pueden los jóvenes, los más jóvenes, escapar a los estereotipos? Y muy relacionado con esto está el tema que también aparece en los trabajos, que es la problemática de la ESI, nuestra querida educación sexual integral, por el cual militamos y apostamos a que sea un instrumento de cambio, ¿no es cierto? Que todas sabemos, además Marcelo nos ha dado unas clases maravillosas al respecto, que la problemática de la ESI va más allá de la educación sexual, y que más allá de lo que falte, de todas las críticas que le podemos hacer y de los cambios que se han hecho y que seguramente se van a seguir haciendo para adecuarla a una realidad cambiante, también es importante la movilización que provoca la ESI, ¿no? En ese sentido, digamos, en los trabajos, se rescata la importancia de las luchas, ¿no? Tanto a nivel internacional como en nuestro país, lo que es muy fundamental. ¿Y por qué? Además de la historia del feminismo que tocaron, saben que a mí me encanta, que es mi tema, pero estaba pensando en las movilizaciones tan importantes que hubo, y cómo le pasamos la posta a las feministas más jóvenes, a muchas más jóvenes, y que tiene que ver con la intensa movilización que produjo la ESI en los colegios donde se pudo implementar, ¿no? Yo creo que eso fue un disparador muy importante. Y por supuesto, la violencia no podía estar ausente, es un tema que nos duele, nos moviliza y que tenemos que detectar, como dice uno de los trabajos, desde los micromachismos. Entonces, bueno, esta sucinta digamos, presentación es para que ustedes desplieguen, como por supuesto quienes los hacen saben hacerlo, cada uno de los trabajos. Así que vamos a dar lugar a la exposición de los equipos y después les voy a decir unas breves palabras de despedida. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Viviana Migueles, buenas tardes a todos. Soy del equipo de ATU Universidades y voy a hacer la presentación de los grupos. Así que bueno, empezamos. Voy a presentar el grupo número 1. Quería recordar antes que solamente tienen 5 minutos para la exposición y que cuando estén exponiendo cada grupo que tratemos de apagar los micrófonos y las cámaras, así fluye todo mejor. Bueno, comenzamos con el grupo 1. El título del podcast, Eso que llaman amor es trabajo no pago. Está integrado por participantes de las provincias de Río Negro, Chaco, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Salta. Presenta el trabajo Silvina Alicia Alegretti. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, buenísimo, muchas gracias. En principio voy a usar los 5 minutos lo mejor posible. Agradecer muchísimo el espacio de formación. Coincidimos todos en que fue sumamente valioso, no solamente por la calidad de los docentes, sino también por la cantidad de materiales que nos dejaron para compartir y para seguir abordando. Bueno, rápidamente empezamos por la carátula. La carátula de nuestro trabajo representa una fábrica de la cual entran y salen personas, pero cada espacio productivo empieza y termina con una mujer, que era un poco también lo que queríamos venir a contar, ¿no? Que eso que hacemos todo el tiempo, que lo hacemos como algo que nos corresponde, en realidad forma parte del uso de nuestro tiempo, y es un recurso del que también se apropian el capitalismo y el patriarcado porque se desarrollan en su marco. Quisimos trabajar con una aproximación en realidad al mundo laboral, obviamente atravesada por el género, porque todo lo que hacemos todo el tiempo
está atravesado por el género, y elegimos que el podcast tenga un tono reflexivo para empezar a debatir el rol de las mujeres en el mundo del trabajo. Y en un mundo del trabajo bastante específico, que tiene que ver con la construcción, ¿sí?, social que hacen sobre lo que nos corresponde a las mujeres, sencillamente por ser mujeres, que es algo que vimos en realidad desde abril hasta ahora, ¿no? Y que esas prácticas, por lo general, son prácticas no consensuadas. Nadie nos preguntó a nosotras si en la división sexual de ese trabajo estábamos de acuerdo con lo que nos tocaba, específicamente en la esfera de lo privado, que son las tareas de cuidado de otras personas, de crianza, las tareas domésticas y demás. Porque eso no solamente implica un cuidado material, que es realizar los trabajos, y un cuidado económico, que es incurrir en los costos que implica realizar esos trabajos, sino también que tiene que ver con lo psicológico, porque requiere un vínculo afectivo. No solamente se nos exige que cumplamos con todas esas cuestiones, sino que también lo hagamos de un modo, y de un modo que sea calladita, te ves más bonita, por decirlo de algún modo. Esos trabajos de cuidados no remunerados generan tensiones, no solamente tensiones distributivas, sino hacia adentro y hacia afuera de los espacios públicos y privados. Y, por supuesto, nuestro país reproduce esa división tradicional. Una de las cuestiones que surgió entre las lecturas y las conversaciones tenía que ver con los trabajos en los que no nos acostumbramos todavía, ¿no? A ver mujeres u otras identidades, y en los que estamos recontra acostumbradas a ver mujeres, sobre todo en casas particulares, enseñanzas, servicios sociales y de salud. Eso sigue vigente. Todas nuestras revoluciones, todas nuestras leyes están empezando a debatir esas cuestiones, pero nos pasó a todos que de verdad, cuando pensábamos en nuestras casas y en las responsabilidades que teníamos en nuestras casas, casi todas las que tienen que ver con esas tareas siguen recayendo sobre las mujeres. Esta es la línea argumentativa en realidad que plantea y sigue el podcast como para reflexionar, ¿sí? Si el prototipo de empleado ideal sigue siendo el varón, que si es cis, hetero y blanco mejor, el prototipo de cuidadora ideal sigue siendo femenino. Y otra cosa que nos llamó poderosamente la atención es cómo ese empleo del tiempo es difícil de percibir y de delimitar. Todos sabemos que nuestros horarios de trabajo, por fuera de la pandemia y del medio del despiole que es todavía un poco hoy la vida, tiene un comienzo y un fin. Las tareas de cuidado se mezclan con ese trabajo que sí es remunerado y que se supone que elegimos o de última no nos toca en cuanto mujeres o en cuanto cuidadoras, sino que hay cierto dominio, sino que este trabajo se va colando por los espacios que no son otros trabajos, lo cual hace que el tiempo de las mujeres sea, por lo general, 100% activo. Y eso también hay que pensarlo. Nosotros pensamos este podcast como un introductorio, como un número 0. También se nos habían ocurrido como otros, después de este, que es eso que llaman amor es violencia, los mitos del amor romántico, eso que llaman amor es acoso, el consentimiento en las vinculaciones cotidianas, como que hay muchas cosas mediadas o tapadas en el nombre del cuidado y del amor, que en verdad siguen discriminándonos y siguen corriendo el eje de la discusión, ¿sí? Que es que las cuestiones sean un poco más equitativas. Focalizamos especialmente en las unidades 4 y 6, ¿sí? En la unidad 4, puntualmente sobre las condiciones estructurales de la violencia, la socialización diferenciada, los estereotipos y los mandatos de género, y el mito del amor, ¿sí? No en este caso del amor romántico, pero sí ese mito de que el amor tiene que ocuparse de. Y de la unidad 6 retomamos el mundo del trabajo en perspectiva de género, la división sexual, las jerarquías y las desigualdades. También hablamos de división sexual y brechas salariales, pero en este primer podcast, que dividimos en 7 bloques, no profundizamos, digamos, en eso, solamente hicimos un pantallazo general. Elegimos la música lo más acorde posible, por supuesto que después de entregar el trabajo, como pasa siempre, encontramos otro montón de canciones y otro montón de recursos que no entraron, pero bueno, con el diario del lunes era más sencillo.
sí focalizamos mucho en algo que sostiene Bonino Méndez, que son las pequeñas tiranías o el terrorismo íntimo, que es lo que ocurre dentro de los espacios privados. Justo este autor habla de una pareja heterosexual en convivencia con hijos, que era como el foco de análisis, pero son injusticias que pasan en todos los formatos de familia y en realidad en todas las conformaciones sociales. También retomamos la economía feminista y la división sexual del trabajo, que en realidad lo que nos viene a contar es que estos modelos de opresión surgen en cualquier situación, pero que en las labores domésticas se ven mucho más claros, sobre todo para las personas que nos hacemos cargo, ¿no? Las personas que no suelen hacerse cargo de eso lo naturalizan o lo ponen en el deber ser. Y eso es otra de las cosas que nos cuestionamos mientras hacíamos. También hay bibliografía específica que tiene que ver con el redescubrimiento del trabajo de cuidado, que hablan en realidad de que las mujeres, si bien han accedido al ámbito público, eso no menguó de ninguna manera su protagonismo en el ámbito doméstico. Y esto es importante de ver, porque no supone necesariamente una superación, sino mayor trabajo y una doble presencia de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. También, obvio, retomamos una serie de artículos de la genia de Federici que habla puntualmente del trabajo en las mujeres. Ella habla de mujeres campesinas y comuneras, o sea, como un triple atravesamiento del trabajo que cae y recae y que se vuelve imprescindible, y que también se vuelve imprescindible para que funcione el capitalismo. Entonces, siempre estamos como en ese lugar incómodo, cuestionándolo, pero siendo parte y poniéndolo en funcionamiento. Y esa también es como otra señal de alerta. Todos los trabajos no asalariados, aunque recaigan sobre las mujeres, sirven de sustentos para el resto de la vida. Entonces, no es un dato para nada menor. También vinculamos los ambientes de trabajo con la calidad de vida, y teniendo en cuenta que el espacio doméstico es un ambiente de trabajo para las mujeres, cuánto de calidad de vida, de salud individual y colectiva y de responsabilidad ponemos y compartimos ahí. También hablamos de la variante del tiempo como recurso, que ya lo mencionamos antes, es un tiempo permanente, ¿sí? Que además es un recurso económico, porque nuestro tiempo por fuera de la casa tiene un costo, y por dentro de la casa es cuantificable y se contabiliza, pero no es redituado, aunque el tiempo siga siendo un recurso medible. Y lo que más nos importaba era visibilizar las dimensiones del género en la dinámica económica y cómo esto recae sobre la vida de las mujeres. En realidad es esto que dicen las ecofeminitas, que es otra página que recomendamos y retomamos, que habla de la economía del cuidado, ¿sí? Cómo las formas de organización hacia adentro y hacia afuera reproducen la desigualdad social, y cómo el rol que asumimos tiene que ver y se aplica a todo el sistema económico, y por eso es necesario visibilizarlo y empezar a cuestionar esos roles. Fue larguísimo el recorrido, tuvimos que elegir, tuvimos que afinar un montón, y aún así nos quedaron un montón de cuestiones por decir que tienen que ver justamente con que son dinamitas y situaciones cotidianas que cuando las juntamos o las escribimos o las ponemos todas juntas, suelen ser abrumadoras. De verdad, hacer una lista de lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a poner en posición horizontal, habla muchísimo de esa explotación, y de esa explotación que se asume como natural. Y ahí es como donde hay que meter la dinamita. Tengo 10 compañeros que deben estar ahí agazapados esperando también para aportar. No me fijé en el tiempo. Pueden no sé. prender la cámara también, o sea, los que participan de la exposición del grupo pueden quedarse con las cámaras prendidas, así podemos hacer una captura, y si alguien más quiere acotar algo, por supuesto, puede hacerlo. Bien. Si no, Vivi, ¿te parece
No sé si preguntas, no sé si algo no quedó claro, si fui como muy corriendo. Ahí te No. pedían en el chat que repitas, no sé, espera, a ver, ahí le pido que repitas algo. Bueno, ahora no lo encuentro. Recomendaste un libro que vos recomendaste. Hay una serie de, ya lo busco para darlo puntualmente, Bueno. de Silvia Federici. Es un libro que se volvió a editar en 2018, que se llama Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas. Es una colección de 13 artículos que fue escribiendo Silvia desde alrededor del 87, o sea que hace una recorrida, una panorámica histórica muy importante sobre las mujeres, las campesinas y las comuneras, las tres atravesadas por, primero, el trabajo como mujer, el trabajo como campesinas y el trabajo como comuneras, y todo recayendo sobre ellas. Son 13 notas que discriminan muy bien todas estas cuestiones y avanza mucho en las formas de cooperación no mercantilizadas, que es algo que no se retoma mucho después y que está buenísimo porque es puramente femenino. Esto de hay que cooperar, pero tu cooperación no va a tener de ninguna manera un rédito económico. Sin embargo, es fundamental para que el capitalismo funcione. Es como ese descubrimiento, esa impronta tan fuerte, tan Federici también para expresarlo, que no deja lugar a dudas. Como hay que, de verdad, si uno no quiere ver esto, tiene que hacer el esfuerzo para negarlo. Por eso también nos gustaba la idea de, bueno, esto está a la vista. Ya, 2021, hay cosas que no pueden, no me di cuenta, o siempre te ocupás vos, o es como medio tradicional. No, bueno, hay que empezar a detonar también esas cuestiones. Bueno, bárbaro, muchas gracias Silvina, excelente trabajo del grupo. Ay, gracias, estábamos re nerviosos. Muy bueno. Bueno, continuamos con el grupo 2. Hay que cambiar la pantalla. Bueno, el título del podcast es Visibilizar desigualdades para ofrecer nuevas posibilidades. Está integrado por compañeros de Chaco, Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Río Negro y Córdoba. Presenta el trabajo Micaela Bravo. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar Hola. bien? Sí, te escuchamos bien. Porque me quedé sin internet en la oficina y yo trabajo en el ente regulador de aeropuertos, así que estoy recorriendo el predio del aeropuerto buscando wifi. Sí, así se que te disculpen escucha si se bien. escucha un poco de barullo. Bueno, les comento. En nuestro grupo elegimos la violencia simbólica exteriorizada a través del lenguaje. Arrancamos, la dinámica del grupo fue con reuniones periódicas que realizábamos mediante Zoom, de acuerdo a la distancia entre los integrantes del grupo, y rápidamente nos pusimos de acuerdo con que todos estamos interesados en el tema de violencia por motivos de género. Pero ¿qué sucedió? Estuvimos bastante tiempo hasta poder hacer un corte y decir, bueno, nos vamos a enfocar en esto, porque es tan amplio que en un principio queríamos abarcar absolutamente todo y es imposible. Cuando decidimos hacer el recorte con la violencia simbólica expresada a través del lenguaje, también nos perdimos un poco en querer buscar el concepto de violencia de género. Acudimos obviamente a la normativa, pero nos dimos cuenta que si bien este es un tema que está en agenda pública y con creciente notoriedad día a día, a ciencia cierta ninguna tenía, o ninguno, porque somos varios integrantes del grupo, en claro el concepto y lo queríamos como bajar a la tierra, o sea, bajarlo de la normativa a la realidad. Porque lo que nosotros buscábamos como equipo era que el ideario o el imaginario de nuestros oyentes del podcast sea todo tipo de oyentes, desde adolescentes yendo en el colectivo al colegio, hasta un grupo de trabajo en la oficina, hasta una familia en su casa, no sé, un domingo a la tarde tomando unos mates. Entonces, arrancamos con una propuesta de 3 locutoras. El interrogante central del día es ¿qué es para vos la violencia por motivos de género? Y hay distintos tipos de respuestas que son supuestamente de oyentes que comentan a través de redes sociales. Entonces, las primeras respuestas arrancan como por la violencia más explícita y la más brutal, y luego el resto de las preguntas de los demás oyentes van hilando cada vez más fino, llegando a respuestas del estilo de micromachismos.
Por eso el título es visibilizar desigualdades para ofrecer nuevas posibilidades. Después de plantear el interrogante, una compañera de nuestro grupo armó un monólogo muy bello, en el cual cuenta toda la etapa que una niña tiene que atravesar desde que nace y ya la condicionan, poniéndole los aritos en la panza, diciendo qué linda que vas a ser, qué bella, y el contraste con el hombre fuerte, valiente. La idea de ese monólogo era que a través de una serie desencadenada de actos en primera persona pudiéramos emocionar a nuestro oyente y llegar a él o a ella de modo empático. Después planteamos unas cuestiones lúdicas, como por ejemplo un caso de un niño que con su padre tiene un accidente mortal, ambos mueren, y cuando van al hospital los atiende una eminencia médica que dice no puedo atenderlo, es mi hijo. Entonces la locutora empieza a preguntar, ¿cómo puede resolverse esto? Se empiezan a barajar posibilidades como era un padre adoptivo, era un padre pero era un cura, y a nadie se le ocurre la opción de pensar que la eminencia médica era la madre. Bueno, este ejercicio invita a la reflexión, las locutoras empiezan a preguntarse por qué ni a ellas mismas se les ocurrió la respuesta, y también utilizamos otro tipo de ejemplo lúdico, que es el de hablar de el aprendizaje del lenguaje en etapas iniciales. Y proponemos el caso de una niña que cuando está en la escuela, en etapa inicial, la maestra dice, bueno, todos los niños salen al patio para izar la bandera. Ella va y le dice, ¿nosotras también tenemos que salir? Sí, porque cuando estamos hablando de niños, el masculino plural incluye a niños y niñas. Más tarde, esa misma maestra le plantea a sus alumnos que todos los niños se pueden inscribir en el torneo de fútbol. ¿Qué sucede? Varias niñas se inscriben en el torneo de fútbol y la maestra les tiene que explicar que en ese caso no están incluidas. Entonces, ¿cómo figura o qué lugar ocupa la lógica no tan lógica desde las primeras etapas iniciales en el aprendizaje del lenguaje y cómo tenemos que ir aprendiendo cuándo estamos incluidas y cuándo no, básicamente? Por último, en nuestro trabajo nombramos igualmente leyes ampliatorias de derechos en los últimos 10, 15 años para emparejar la brecha de género, porque obviamente que para que haya igualdad material tiene que haber igualdad formal, y no desconocemos la importancia y la necesidad de un marco normativo que nos ampare, y agradecemos que nuestro país en América Latina es un país de vanguardia en este tipo de normas ampliatorias de derechos, así que hacemos un breve resumencito al final del podcast, pero dejamos en claro que para la igualdad formal no alcanza, necesitamos una igualdad material, y para ello tenemos que combatir a la violencia de género desde los aspectos más invisibles, como son los micromachismos. Y por último, dejamos los canales de comunicación para víctimas por violencia de género, con todos los datos de cómo acceder y realizar las denuncias. Ese es el resumen de nuestro trabajo. Buenísimo, Mica. Gracias, excelente. No, Bárbaro con el tiempo. Bueno, continuamos con el grupo 3. El título del podcast es Nuestra voz en el tiempo. ¿Por qué soy feminista? Integrado por compañeros de Río Negro, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Córdoba. Presenta el trabajo Nadia Salim. Los integrantes del grupo pueden prender la cámara. Hola. Hola, Nadia. Bien, ¿se escucha? Sí. Bien, bueno, nuestro podcast es titulado Nuestra voz en el tiempo, ¿por qué soy feminista? Como pueden ver en la imagen, es una mujer. Bueno, en este caso, la ilustradora fue mi hija Violeta, que tiene 12 años, que colaboró con nosotras en esta propuesta. Algo que decía Silvia, una compañera, es que bueno que las generaciones futuras también como que vayan metiéndose en estos temas, ¿no? Porque son ellos también los promotores de este cambio. Bueno, la idea era poder transmitir en una sola mujer, mediante dos miradas, mujeres de distintas épocas,
una mujer actual que dialoga y se encuentra con una mujer del siglo XX. Entonces, mediante los diálogos fortuitos que tenían esas mujeres, tratamos de ir mostrando, ¿no?, los hitos o cuáles fueron las conquistas del feminismo, y tuvimos que también hacer un corte, como decía una compañera hace rato, porque era muchísimo lo que teníamos para hablar desde, digamos, desde el sufragio hasta ahora. Entonces decidimos cortar, bueno, con esta etapa del voto, donde realmente es emocionante escuchar a la voz de Evita en su discurso. Tuvimos que hacer un trabajo de recopilación y de investigación muy profundo de diferentes temáticas, más allá del tema que nos convoca, porque, por ejemplo, bueno, dijimos, bueno, dos mujeres se encuentran y empiezan a dialogar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se encuentran? ¿No? Entonces, es un podcast de ficción. Estas mujeres se encuentran mediante un sueño. Originariamente también habíamos pensado que una estudiante estaba buscando información en internet sobre la mujer de esa época y hace como una intersección con la radio de la mujer de la década del siglo XX. Y bueno, ahí es como que tuvimos que ver cómo hacemos la redacción del guión, porque imagínense que no es algo fácil, porque teníamos que usar distintos tipos de lenguaje, ¿no? La mujer del pasado tenía un lenguaje formal, donde, bueno, para ella muchas cosas que hoy vivimos, digamos, no entraban en su mente, ¿no? Entonces, bueno, mediante estos diálogos tratamos de ver cuáles fueron esos hitos. Entonces fuimos como tocando diferentes temáticas, desde el matrimonio infeliz, el rol de la mujer, ¿no? Que era, bueno, te criaban desde pequeña para ser la mujer perfecta, la esposa perfecta y quedarte en tu casa cuidando a los hijos, y cómo a lo largo del tiempo se fueron transformando esas situaciones, pero también hemos analizado que en distintas situaciones todavía hay casos, digamos, donde donde se vive como en el siglo pasado. Eso tiene que ver, digamos, ¿no? Hay diferentes realidades en una mujer rural, en una mujer de la ciudad, en una mujer actual, en una mujer que... O sea, realmente es un cambio muy diverso. Así que bueno, tuvimos que investigar muchísimo porque desde, por ejemplo, bueno, en qué año estuvo la primera difusión radial en la Argentina, qué cosas se escuchaban, cómo eran los diálogos entre esas mujeres, cómo era el pensamiento, y realmente vimos que bueno, esa mujer no podía entender muchas cosas que hoy suceden en nuestro país, pero que a la vez la mujer, digamos, actual también llega a la conclusión de que, bueno, que hay que seguir avanzando a pesar de tantas conquistas, y seguir generando y promoviendo esos cambios. Algo que fue hermosísimo, que llegamos a la reflexión final de por qué soy feminista, y un poco nos tocó ya a la parte más personal de cada una, donde están nuestras voces, digamos, bueno, expresando por qué soy feminista. A mí en particular me llegó mucho porque yo no era una persona que me considerara feminista. Hoy les agradezco, bueno, al curso y a este grupo de compañeras tan espectaculares que tuve para poder realizar este trabajo, porque tuvimos unos encuentros hermosos, construimos a partir de las diferencias, cosa que para mí eso es grandioso, porque al principio saltaban diferentes temáticas, todas queríamos abordar todo lo que habíamos aprendido, entonces nos llevó mucho tiempo la definición de la temática concreta hasta que pudimos lograr una conciliación, y bueno, y después una construcción desde las diferentes miradas y las diferentes voces.
nosotros queríamos dar voces a todas aquellas mujeres invisibilizadas, que si bien hay muchas que tienen nombre y apellido, que las reconocemos en la bibliografía, que quedaron realmente nada, como aplastadas, como muertas, pero gracias a todo ese esfuerzo de esas mujeres, hoy las mujeres que vivimos en la actualidad podemos gozar de una vida mucho más digna y mucho más equitativa e igualitaria. Bueno, realmente fue hermoso para mí todo este curso. Como les dije, me siento que me voy fortalecida, con herramientas para poder continuar y poder transformar desde el hogar y desde el trabajo, ¿no? Desde los lugares donde uno está rodeado de gente que piensa diferente, pero que en el fondo queremos lo mismo, ¿no? Que es esto de encontrar nuestro propio lugar. Así que bueno, les agradezco a mis compañeras por haber depositado su confianza en mí, porque yo tengo compañeras que son muy capas y referentes en esta temática, así que bueno, les agradezco, fue un trabajo enorme, la verdad, pero bueno, hemos logrado grabarlo, así que si lo quieren escuchar, podemos compartirlo con mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nadia y a todo el equipo. Bueno, continuamos con el grupo 4. El título del podcast es Micromachismos, macroconsecuencias, integrado por compañeros de Formosa, Córdoba, Buenos Aires y Cava. Presenta el trabajo Susana Beatriz de Michelis. ¿Está la compañera Susana? Perdón, estaba silenciada. Ahora sí, discúlpenme. Bueno, no es nada, está bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quería tomarme yo unos minutitos para agradecer esta instancia tan enriquecedora como fue este curso, que nos permitió, seguir creciendo y seguir haciéndonos cada vez más feministas. Bueno, el tema que nosotros hemos elegido, el grupo 4, es violencia de género. Dentro de la violencia de género nosotros tomamos específicamente los micromachismos, porque decimos que los micromachismos funcionan sostenidos, avalados y naturalizados por la normativa patriarcal, que acomoda a los varones cis en una situación de privilegio con respecto a las mujeres cis y disidencias. Y así establecen su dominio y la subordinación de estas últimas con distintos estereotipos y comportamientos que normalmente están establecidos como naturales en la propia sociedad. Este orden patriarcal, este orden social continúa siendo muy poderoso, ya que otorga al varón casi naturalmente una situación de poder y al que la mujer debe subordinarse. La reproducción de un discurso sexista con mensajes discriminatorios o situaciones muy sutiles de violencia, expresadas en una frase o un chiste, impactan en la calidad de vida de las mujeres cis y disidencias, vulnerando los derechos. Nosotros decimos que la violencia basada en el género constituye una de las vulneraciones de los derechos humanos universales más graves de la sociedad. Y que tienen su origen en la cultura, la educación, la religión, las leyes, y en el propio lenguaje que han mantenido a la mujer y a las disidencias en una condición de inferioridad. Nosotros en función de esto establecimos un objetivo general que era visibilizar y promover la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en los ámbitos de trabajo, para intentar erradicar esa violencia hacia las mujeres cis y disidencias que estaba dirigido a la comunidad a través de este podcast. También definimos algunos
objetivos específicos, como definir y conocer qué son los micromachismos, identificar las distintas formas de violencia hacia las mujeres y las diversidades en los ámbitos de trabajo, identificar y promover las políticas públicas como una manera de intercambiar conocimientos y experiencias para generar ambientes laborales libres de violencia. Para llevar adelante el trabajo, nos hemos reunido en distintas oportunidades con las compañeras, elaboramos una portada, que es una mujer que lleva sobre sus hombros una cruz atravesada por el patriarcado. O sea, la cruz significa el peso que debe llevar la mujer con el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, ese patriarcado es el que nos somete permanentemente, y en la imagen se ve a la mujer que sigue caminando, que seguimos caminando, y a veces no tomamos conciencia de ese gran peso que llevamos sobre los hombros. Pero bueno, un poco el desafío era visibilizar las necesidades de las mujeres y hacer más liviana esa cruz, luchando colectivamente por nuestros derechos. Bueno, otra instancia de la elaboración del trabajo fue, lo hicimos a través de encuestas y propuestas. Las encuestas consistían en 3 preguntas que les hicimos a los distintos compañeros en los ámbitos laborales. Una de las preguntas era si sabían lo que eran los micromachismos. Otra de las preguntas era si alguna vez habían sufrido violencia dentro de sus trabajos, y si era así, que relataran brevemente qué tipo de violencia. Y la tercera pregunta era si conocían lo que eran las políticas públicas, y en función de eso mencionar una por lo menos. Bueno, en función de esas preguntas, también arribamos a distintas conclusiones y propuestas, que las va a leer Yamila, o las va a interpretar Yamila. ¿Yami? Hola. Yamila. Hola. ¿Continúas vos? ¿Querés que siga yo? Como quieras. Bueno, dale, porque así habíamos quedado. Dale. Bueno, primero que todo también darle las gracias realmente, que yo hace muy poquito que conozco el feminismo. La verdad que nunca en mi vida me había encontrado con personas feministas. Bueno, yo quería hacer alusión porque no lo pusimos en el trabajo, porque había personas que estaban de acuerdo, otras que no, en fin, pero me parece importante mencionarlo. Es el convenio 190, que habla sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral, que fue celebrado el 10 de junio del 2019, o sea, hace muy poco, y la Argentina lo ha ratificado el 15 de febrero del 2020, y creo que está en vigencia ahora a partir de julio de este año. Bueno, se celebró en Ginebra, me estoy acordando. Bueno, donde sí, ahí se reconocen todos los derechos de las personas en el mundo laboral, o sea, digamos, empiezo de nuevo. Se le reconoce a todas las personas en el mundo laboral un mundo laboral libre de violencia y de acoso, incluido en la violencia y el acoso por razones de género, que constituyen, digamos, una violación a los derechos humanos. Fundamentalmente hace hincapié en la violencia de género, porque las mujeres y las disidencias somos las que estamos más expuestas a sufrir este tipo de violencia, y es el grupo más vulnerable, digamos. Por eso es que, bueno, hace hincapié, ¿no?, en las mujeres y en el género, en las mujeres y en las disidencias. Me parece muy interesante este convenio y bastante nuevo, y bueno, nos hemos basado en este convenio para hacer el podcast,
más allá de que nos olvidamos de mencionarlo en el trabajo. Bueno, también habla de que esto afecta a la salud psicológica, familiar, física, y el entorno familiar y social de las personas. Bueno, eso era del convenio, ¿no? Y bueno, ahora quería pasar a hablar un poquito de las propuestas. Nosotros pensamos que, bueno, la idea es construir, que podamos construir nuevas pautas culturales que sean más inclusivas, que sean igualitarias, que sean respetuosas, y para eso es importante que tanto el Estado, los gremios, o los sindicatos, y la sociedad en general, que todos colaboremos. Es importante que el gobierno propague, promueva por medio de propagandas y de programas y que difunda, ¿no? Para que todo el mundo conozca sobre la violencia de género y tratemos así de evitarla. Es importante que en los trabajos haya protocolos, haya centros multidisciplinarios, que sean integrales, que protejan y asistan a las mujeres y a las disidencias. Bueno, como prevención, tiene que haber presupuesto, tiene que haber programas, proyectos, cursos, capacitaciones que sean obligatorios, que incluyan tanto al varón como a las mujeres, porque el machismo no lo ejercen solo los varones, sino lo ejercen las mujeres también. Entonces es importante, como todos venimos con esa educación del patriarcado, es importante que se nos eduque a todos. Y bueno, me acuerdo que Bueno, sí, y una de las conclusiones, digamos, de las preguntitas que habíamos hecho, tenían que ver con que, bueno, que a pesar de que todas estamos atravesadas por infinitas situaciones de mucha violencia en los trabajos, muchas veces no nos damos cuenta de que son violencia y no las identificamos como tal, porque están tan naturalizadas que pasan a ser como algo común, digamos. Que también existe un gran desconocimiento de los distintos tipos de violencia y muchas no identifican claramente qué son los micromachismos. Pero por ejemplo, si le tiramos algunos tips como, ¿te suena que te digan las mujeres somos histéricas? Anda a lavar los platos. Ah, no sé, esas son cosas de mujeres. Seguro que está con la regla. Pero también se la busca. Mira cómo va vestida. Bueno, hay una mayor comprensión de lo que se les pregunta. Otra de las conclusiones es que si bien el patriarcado otorga privilegios a los hombres, nadie se salva del patriarcado y de los distintos mandatos que se asignaron a cada sexo al momento de nacer y desde antes de nacer, digamos. Y que muchas veces son las propias mujeres las que reproducen esas violencias machistas y los distintos estereotipos que las reproducen, ¿no? Y bueno, y también como conclusión observamos que hay un gran desconocimiento de las distintas leyes que hemos ganado como fruto fundamental de las movilizaciones de las mujeres cis y disidencias para ampliar derechos e igualdad como personas. Bueno, nosotros en el trabajo dejamos plasmado toda la bibliografía, por supuesto que describimos dentro del trabajo lo que es la violencia de género, los distintos tipos de violencia, y bueno, y creo que a todas nos costó un poco, porque yo, por ejemplo, es la primera vez que hago una exposición así, entonces me ha costado un poco, pero bueno, nuevamente vuelvo a agradecer, esto fue muy enriquecedor. Yo no me cerraba mucho cómo era hacer un podcast, no sé si esto lo cierra, estará bien o estará mal, pero bueno, esto fue el trabajo que salió de todas las compañeras que fuimos aportando distintas cosas, ¿no? Distintas instancias, materiales. Excelente, Susana. Bueno, muy muchísimas gracias. La verdad que muy buen trabajo.
Bueno, Quería muchas agregar gracias. algo. Lo que queríamos pedirles, por favor, que sean un poquitín más breves, porque si no, no terminamos ni hasta tarde. Estuvimos Así- practicando, parece que pero quería como ver no algo. estamos muy duchos, Sí. se nos fue. Claro, sí, bueno, en lo posible, ¿no? Yo quería agregar Así nomás que, algo chiquito, Bueno. del grupo 4 soy, pero chiquito, va a ser más que nada lo que yo hablaba con las compañeras que no se animaban a hablar, decirle hablen, que si hay un ámbito donde las mujeres se tienen que animar a hablar, son estos ámbitos, solamente eso. Muchísimas gracias. bueno, gracias, muchas gracias. Seguimos con el grupo 5. Título del podcast, Relaciones libres, sanas y respetuosas. Integrado por participantes de Chaco, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Cava. Presenta el trabajo María Silvina Melita. Buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras. Yo también quiero agradecer, digamos, en consonancia, como lo han hecho mis compañeras que me antecedieron, digamos, la oportunidad y la posibilidad de este taller, ¿no? De este curso, de este seminario que hemos hecho, digamos, que nos brinda herramientas tan necesarias e importantes incluso para nuestra propia vida, ¿no? Porque uno está en constante deconstrucción. Bueno, ahí esperamos que esté cargada la portada. Yo voy a pedir disculpas si en algún momento apago la cámara porque pierdo señal. No sé si ahí está saliendo mi voz, por ejemplo. Sí, sale bien. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en todo caso, si veo que está inestable, apago la cámara. Bueno, comienzo con la portada, ¿no? Explicando un poco la portada. Digamos, la portada representa esta diversidad, esta pluralidad de identidades que expresa nuestro trabajo. Digamos, en la portada podemos ver distintas imágenes. Ahí vemos a Maximiliano Mamani, que lo trabajamos en una de las clases. Vimos un videito suyo que representa, es un drag queen jujeño que lleva adelante el personaje de Bartolina Sisa. Después nos encontramos también con Benjamín Génova, ¿sí? Joven trans, que luego de la ley de identidad de género pudo realizar su operación, digamos, en consonancia al sexo elegido, una mastectomía. Vemos a otras identidades diversas y ricas, y también vemos a Elegante ahí, digamos, Elian Valenzuela, porque en cierta manera también representa, ¿no? Un estereotipo que socialmente es denigrado, ¿no? Porque, digamos, se contrapone a ese modelo hegemónico colonial, ¿no? De hombre blanco y europeo. Así que nos pareció también importante, nada, incluirlo a Elian. Y los papelitos que rodean este collage son papelitos reales que salieron de un buzón de una escuela, ¿sí? Un buzón anónimo de una escuela en la que tuvimos la posibilidad con unos compañeros de trabajar en la ESI, y que respondían a diferentes preguntas, digamos, sobre qué entendían ellos por violencia de género. Bueno, en el marco, digamos, de este trabajo, la temática elegida, nos basamos en los módulos 4, que habla de la violencia de género, el módulo 5, que habla de la educación, sexualidad y derechos, haciendo foco en la socialización diferenciada, y en el módulo 6, que hablaba de la división sexual del trabajo. Perdón que salió la perra, perdón. Ahí estoy nuevamente. Bueno, el trabajo recrea un programa de radio, ¿no? Y el tema abordado se centra en el análisis y la reflexión sobre las relaciones afectivas que tiene lugar en la adolescencia, ¿no? En ese sentido pensamos que estos vínculos basados en las relaciones sanas, libres de prejuicios, afectivas, consentidas, respetuosos, como contrapartida a los diferentes tipos de violencia que viven los y las jóvenes en sus relaciones, ¿no? Ya sean de pareja, relaciones de amistades o familiares. El programa tiende a abordar entonces de modo propositivo las distintas violencias de género en torno a lo que ellos sienten y padecen, ¿no? O sea, nos parecía que se hablaba mucho, ¿no? En el marco de las ESI, se hablaba mucho sobre los distintos tipos de violencia, y nos parecía importante darle una mirada más desde la positiva, más propositiva, y hacer foco en cómo construir estas relaciones sanas, libres y respetuosas entre los jóvenes, ¿no?
Bueno, nos pareció importante darle voz a aquellas disidencias e interseccionalidades que en carne propia padecieron y padecen, ¿no?, la apatía de una sociedad en la cual nos incluimos todas y todes, construida socialmente en el marco de las heteronormas, ¿no? La temática trabajada gira en torno a las relaciones o a la construcción de relaciones libres, sanas y respetuosas, entendiendo, digamos, las relaciones afectivas como en su totalidad, ¿no?, ya sean familiar, relaciones de amistad o relaciones amorosas. En el marco y como base de respeto mutuo, del amor en su máxima expresión y a la libertad de elección como símbolo de la autonomía y del derecho a elegir, ¿no? El objetivo general tiene que ver con el trabajar entre los y las jóvenes y adolescentes, la construcción de relaciones saludables, relaciones que nutran, que abran el camino, siempre desde el lado propositivo. Entendemos que ya hay muchos abordajes en torno a los diferentes tipos de violencia y que el trabajarlos y el visibilizarlos no ha cambiado el comportamiento de las masculinidades, ¿no? Creo que en una de las clases, de las últimas clases lo hablamos, ¿no? Digamos, los niveles de violencia no han mermado, ¿no? Pese a que creemos que está como muy trabajado la temática, bueno, no han mermado los niveles de violencia. Por eso nos parecía que era posible poderlo trabajar desde la propositiva, porque quizás digamos, a muchos y a muchas les cueste y nos cueste reconocernos como violentos, ¿no? Entonces, enfocarlo de modo propositivo quizás nos podía arrojar otro resultado. Bueno, es por eso que pensamos en abordar la temática de esta manera, de modo propositiva, conjunta e integral, donde se ponga por encima de todo el valor de la vida, ¿no?, como único valor real. Pensamos que en un mundo que está sumido en un sistema que está deshumanizado, creemos que es de suma importancia el resignificar a la vida y al amor como valor supremo. Bueno, en este podcast gira en torno a una entrevista a 4 jóvenes, ¿no? Es un programa de radio, hay 2 locutoras, se entrevista a 4 jóvenes que intentamos que sean representantes de esos diferentes tipos de géneros, interseccionalidad, ¿no? Los nombres de los y las jóvenes son Zoe, Alexis, Alejandro y Joana. Está basado en entrevistas reales, eso quiero remarcarlo, porque son entrevistas reales, que de hecho en el trabajo las agregamos como anexo. Y digamos, el marco de las preguntas realizadas fue esto, ¿no? ¿Cómo hacen ellos, cómo creen que se debe hacer para construir esas relaciones libres, sanas y respetuosas? El programa está dedicado, sobre todo a las juventudes, está dedicado a escucharles y a que su mensaje también llegue a los adultos y a las adultas también, ¿no? Cada uno de los entrevistados habla desde su propio sentir, digamos, con su propia voz y desde su propia experiencia. Ahí Zoe es una joven travesti que vive en Villa Azul, localidad de Wilde, en Avellaneda. Cuenta desde su propia experiencia qué es ser un travesti y vivir en una villa, ¿no? Porque, digamos, como decía Diana Zacayán, no es lo mismo ser travesti en Recoleta que ser travesti en un barrio del conurbano profundo, ¿no? Alexis es un joven trans de 15 años, Alejandro es un joven gay, y Joana es una joven que vive en una comunidad QOM, ¿sí?, del Chaco. Bueno, la idea fue que desde su propia voz puedan interpelar a sus pares sobre las vicisitudes por las cuales tuvieron y tienen que atravesar por el solo hecho de haber refrendado una identidad sexual fuera de las heteronormas o del modelo hegemónico colonial, ¿no?, en el caso de las interseccionalidades. Bueno, resulta absurdo cuando uno lee las entrevistas, ¿no?, y les escucha, el pensar que algún otro puede juzgarlos o juzgarlas por el solo hecho de haber definido y refrendado su identidad de acuerdo a los sentimientos y deseos, ¿no? Las preguntas en el marco en el que giró la entrevista tienen que ver con cómo se construye una relación o cómo creen que se construye una relación sana y saludable, si identifican cuáles son las relaciones tóxicas, si saben lo que es el abuso emocional, cómo construyen sus relaciones afectivas, qué opinan sobre el mito de si me cela me ama, cómo construimos nuestras amistades entre varones también, ¿no?, aún hoy.
qué modelos de relaciones reflejan los medios de comunicación, ¿no? O las letras de las canciones también, ¿no? ¿Qué modelo de amor es el que proponen, ¿no? Ese amor que oprime y no el que expande. Y cómo definirían cada uno de ellos y ellas las identidades de género, ¿no? Las disidencias. Bueno, el tema que elegimos para representar nuestro trabajo es Somos Sur, que también intenta como representar esta diversidad de identidades desde nuestro, digamos, Cono Sur. El tema es de Anita Tijoux y Yadia Mansour, y él mismo, bueno, representa las diversidades y las diferentes representatividades. Creo que haber dicho todo lo que estaba plasmado y pedido, no sé si mis compañeros y compañeras quieren aportar algo más. Bueno, si no, no sé si vos terminaste, ¿no, María? Sí. Yo terminé, no sé si bueno. Georgie, Camila, Dani. Ya estamos pasados. Creo que están conectadas, pero bueno, nada. Bueno, estamos pasados por el tiempo. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, María, y a todo el grupo. Bueno, continuamos con el grupo número 6. Hola. El título del podcast es Feminismo es Libertad, integrado por participantes de Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero. Presenta el trabajo Melina Pomis. Adelante, Melina. Bueno, ¿cómo andan todas? Nosotras somos el grupo 6, está conformado por 3 personas, y hicimos un podcast. En realidad primero elegimos el eje del mundo del trabajo con perspectiva de género porque queríamos de alguna manera trabajar con un par de situaciones que nos parecían interesantes, como, no sé, un grupo de mujeres albañilas, distintos grupos de mujeres que de alguna manera habían podido conquistar esta libertad de poder elegir su trabajo. Entonces, bueno, un poco la idea fue poder fue en realidad pensar un podcast en el que podamos hacer un recorrido de las luchas feministas que han podido garantizar o nos han permitido avanzar en la conquista de nuestras libertades. Elegimos un montón de canciones, queríamos elegir una, y recién la mencionaban a Nati Jux, elegimos esa canción, también elegimos una de Femi Gangsta, que es Boy, y una de Sara Eve, que es Histórica, porque nos parecía eso, como que representaba un montón de situaciones de situaciones que habíamos podido como avanzar como mujeres. Y la idea es, en realidad el podcast estaba pensado para que nosotras, que somos las integrantes del grupo, o sea, 3 personas, debatiéramos sobre distintas organizaciones de mujeres que habían podido avanzar en la conquista de sus libertades, al momento de elegir su formación. Y eso es todo, o sea, perdón, veo que los otros grupos explayaron un montón en la explicación, pero bueno, la idea era esa nuestra. No sé si alguna de mis compañeras quiere aportar algo. Si no, ese fue nuestro podcast. Bueno, excelente, Melina. Muy gracias. Bien explicado. Bueno, muchas gracias. Sí. Soy profe y a veces cuando el tiempo te corre, el tiempo te corre. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con el grupo 7. Título del podcast: ESI, el desafío cotidiano de ejercer derechos, que no sea puro cuento. Integrado por compañeros de Entre Ríos, Chubut y Buenos Aires. Presenta el trabajo la compañera Micaela Mercedes San Juan. Bueno, hola a todas, todos y todas.
Bueno, también agradecer, aprendimos un montón con esta capacitación. Bueno, estoy re nerviosa. Elegimos esta temática porque somos cotidianas, las 4 que nos quedamos en el grupo, y ninguna recibió educación sexual integral, entonces nos parece una temática súper interesante y que atraviesa un montón de cuestiones de la vida cotidiana. Bueno, es para también visibilizar la importancia que tiene, porque así como nosotras vemos que no recibimos educación sexual, nos hicieron falta un montón de cosas, de preguntas que nos hacíamos cuando éramos adolescentes y niñas, y no teníamos a quién preguntarle. Hoy estamos viendo que eso está cambiando y que en gran medida es gracias a la ESI y a los movimientos feministas, a las luchas feministas y de las disidencias. Entonces, nada, como que también sentíamos que la temática de la ESI y de derechos transversaba todo lo que también hemos podido ver a lo largo de la capacitación. Usamos algunas canciones como disparadores, como El arroz con leche, por ejemplo, porque también durante el podcast marcamos que deben darse datos validados científicamente y que tienen que estar adecuados a las edades de cada niño, niña o adolescente a que se les vaya a dar. Entonces nos pusimos de ejemplo del arroz con leche, que muestra como una única, como el modelo binario de que el varón va a esperar a la mujer y que lo ayude en la casa y que le enseñe, que sepa tejer. Entonces, a la vez hicimos esas preguntas, de repreguntarnos de cómo nos hacían jugar cuando éramos chiquitas y chiquitos en el jardín, cómo nos formaban en filas, cómo nos ponían estas canciones que te condicionan. Y bueno, y también elegimos un arroz con leche feminista, como para demostrar la cara nueva de la educación. Y bueno, también usamos otras murgas que hablan de privilegios, sobre el mito del amor romántico, y la violencia que conlleva eso, a los celos, al perseguir. Y bueno, también comparamos lo que era antes, que te explicaban el modelo biologicista, y que ahora se busca explayar la sexualidad en todos los ámbitos, en lo afectuoso, no solamente en el sexo, porque el sexo también tiene que ver, sino que también tiene que ver con las relaciones amorosas o las relaciones sociales, con parejas o con amigues. Y bueno, eso es más o menos, no sé si alguien quiere, del grupo quiere decir algo más, yo no sé si me olvidé de algo. Pero bueno, creo que hasta acá está más o menos. Sí, no, mi nombre es Melissa, soy una de las integrantes del grupo. Bueno, era esto, sí, que Mica pudo hacer el repaso de todo. También al momento de empezar con el podcast estábamos bastante como indecisas en la temática. Bueno, y ahí charlando un poco, contándonos un poco, vernos en un Zoom y poder charlar y ponernos de acuerdo y ver, ahí en realidad terminó surgiendo el tema de la ESI. En realidad habíamos partido por otros intereses, y bueno, quedó la ESI porque vimos esto que decía Mica, de la transversalidad y las posibilidades desde la educación. Apostamos a la educación y apostamos a que la ESI dentro de la educación mueva mucho, que gusta que haga ruido. Y esto, por eso también esto que poníamos en el podcast, de que no sea puro cuento, y que ya no solo dejamos que nos cuenten las historias, sino que ahora somos protagonistas, y tiene que ver con todo esto, y con lo que realmente deseamos, queremos, y desde los lugares donde estamos vamos a seguir promoviendo en realidad. Tiene que ver con eso. Nada más. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias.
Bárbaro. Bueno, seguimos con el grupo 8. Título del podcast, Nos visibilizamos. Integrado por participantes de Entre Ríos, Cava, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Buenos Aires. Presenta el trabajo Soledad Aranda. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, como bien lo dijeron las otras compañeras, bueno, agradecer el espacio, agradecer la formación, también agradecer al grupo por bueno, brindarme la oportunidad de mostrar y de presentar lo trabajado al grupo 8, a las chicas del grupo 8. Nuestro podcast tuvo el inicio, digamos, de comenzar a pensarnos un poco desde nuestras historias y desde nuestro lugar y trayectorias, y bueno, también un poco en el inicio de este cursado, cuando empezamos a descubrir un montón de mujeres que habían sido como invisibilizadas, ¿no? En ese sentido, en la historia. Entonces a partir de ahí es como que dijimos, bueno, esto de visibilizar esas historias de vida o visibilizarnos en historias de lucha, es desde donde partimos, ¿sí? Por eso también nuestro podcast tiene que ver un poco con hacer visible lo invisible, ¿no? Y para eso hacen falta voces, ¿no? Voces que nos rescaten de la historia, memorias, relatos, fotos, caminos recorridos, luchas, huellas, vidas, ¿no? Desde ese lugar que es que nos posicionamos. Nuestro podcast por ahí tiene un poco una impronta más poética, por ahí viendo el recorrido de nuestras compañeras en las otras exposiciones, buscamos presentar una narración con el formato de collage fotográfico, poético, con la intención, digamos, de generar como un hilo transversal, unificando luchas muy diversas, y bueno, con el espíritu de poner en valor esa diversidad de voces y de historias de vida, ¿no? Y desde ese lugar es que, bueno, pensamos esta carátula, ¿sí? Que como ven ahí está llena de colores, ahí aparecen como muchas mujeres, diversas mujeres, y en esa representación también elegimos como esas fotos, ¿no? Esas narraciones, no foto literal, sino como escena, para presentar. Y bueno, aparecen las mujeres indígenas, porque bueno, desde nuestros espacios también queríamos visibilizar la lucha de las mujeres indígenas, del movimiento de mujeres indígenas tan presente hoy, ¿no? En la lucha por los derechos y por este camino recorrido que han hecho a lo largo de nuestro territorio argentino, exigiendo y luchando por sus derechos y por la tierra, trayéndonos conceptos que todavía aún debemos seguir trabajando, como este terricidio, por ejemplo. Y bueno, también ese pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en el medio del cielo como símbolo de lucha y de resistencia, y imágenes de diversas mujeres que anónimamente son protagonistas de luchas diarias. Por eso esas tres fotos o esas tres narraciones que fuimos describiendo en nuestro podcast, en primer lugar, representa al movimiento de mujeres indígenas rescatando su lucha. Por eso también elegimos en ese podcast una canción que es Caminando para Sanar, de Punehuen, que ha sido la canción que las ha acompañado al movimiento de mujeres indígenas. Y en ese sentido rescatar a una mujer indígena de una comunidad, Iwopeigenda, guaraní, que nos trae una compañera del grupo, su historia, Gregoria Acuña del Monte. Así que en ese sentido, rescatar a una mujer, el nombre de una mujer nos parecía importante dentro de una comunidad indígena como representación de esa lucha. Y de esa historia de vida. Y obviamente nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo en ese sentido de lucha, de representatividad y también de resistencia y de lo que simbolizan, ¿no? No solo para nosotros como en nuestro país, sino hacia afuera y hacia otras partes del mundo.
Elegimos varias canciones que acompañaron nuestro podcast, una de ellas es, bueno, Caminando para Sanar. Hay una canción puntualmente que fue escrita y cantada para Gregoria, que se llama Gregoria Acuña del Monte. También elegimos la canción Mujeres Valientes de Merkabah, porque nos parecía que representa también esas mujeres de la historia y la valentía de todas las mujeres que han hecho historia. Y bueno, y también Antipatriarca de Anita Tijón nos parecía que también podía acompañar nuestro podcast. Es como un collage fotográfico, como venía diciendo anteriormente, y también en ese sentido una gran impronta poética en la escritura también. En ese sentido buscamos como poner en valor esas voces que surgen de la tierra, ¿sí? Haciendo referencia a las mujeres indígenas, aquellas mujeres o voces que trascienden las fronteras, que se levantan como pañuelo y que abrazan, guían, contienen, nos muestran el camino, memorias andantes, inquietas, cubiertas de tiempo, de vida, de luz, de lucha. Como verán, nuestra forma de expresión de ese guión tiene una gran impronta poética. El podcast está dirigido a un público en general, pero lo que más buscamos es esa construcción de las memorias activas, ¿no? De memorias vivas. Y nosotros, como pensamos en un podcast como un primer episodio, nos propusimos dejar como pendiente un segundo episodio, el guión de un segundo episodio, y bueno, en ese sentido pensamos en una continuación, ¿no? Y el próximo capítulo, en este guión, hicimos como un breve avance de lo que va a ser el segundo episodio, y bueno, ahí buscamos la visibilización de mujeres y diversidades, también que fueron silenciadas o ocultadas, y en ese sentido pensamos en mujeres científicas, filósofas, escritoras, artistas, ¿no? Que muchas veces no les estaba permitido ejercer esas ocupaciones, y bueno, han firmado con seudónimos desde el anonimato, sacrificando su identidad para que su obra pudiese verse o ver la luz, ¿no? Salir a la luz. Y cuando conquistan el derecho a la participación pública, también fueron sus contemporáneos quienes se ocuparon de arrebatarles sus logros y aportes, ¿no? Pensando en la ciencia, ¿no? También. Así que bueno, en ese sentido, nuestro podcast también tiene como un breve adelanto de lo que va a ser el segundo episodio. No sé si me olvido de algo, no sé si Sole, la compañera Sole, quiere sumar algo más. No, hiciste un resumen, me parece bárbaro. Solo quería rescatar que, bueno, el legado que ahí va en este recuperar memoria, algo que fue dicho durante el curso sobre los derechos conquistados, que hay que ejercerlos y que también hay que defenderlos, y ir por aquellos otros derechos, esta genealogía y esa capacidad de tener, como decía justamente Sole, una memoria activa en el presente nos permite ir a por más, ¿no? Es lo que nos permite saber que el camino ya ha sido trazado y tener las herramientas y para... Se te silenció el micrófono, Sole. Decía que, como decía Marcelo, se conquistan derechos, pero también siempre hay aquellos que quedan fuera de estos derechos. Por ende, la importancia que tiene defender lo conquistado. Y bueno, y quiero dar las gracias. Me encantaría hacer otro curso como este, poder participar. Creo que para todas ha sido así. Y agradecer mi grupo y a todos por esta capacitación que ha sido muy, muy valiosa. Creo que hablo por todas, claramente. Muchísimas gracias a ustedes, excelente el trabajo, muy emotivo. Sí. Bueno, me toca a mí ahora. Sí, Mónica, terminamos con los grupos. La verdad que estoy muy emocionada porque todo esto es increíble, el nivel de creatividad,
la cuestión de que se junten compañeras de lugares tan lejanos, eso es lo positivo de esto que no tiene la presencialidad, pero como ya lo hemos dicho otras veces, permite esta cuestión de encontrarse y hacer un trabajo colectivo, compañeras y compañeros que están tan separados, ¿no?, territorialmente. A mí me parece que nosotras, las docentes, somos las agradecidas de compartir con ustedes este espacio que ya lleva 5 cohortes, y nos da mucha felicidad haber aportado a esta comunicación mutua, ¿no? Además, cuando uno las escucha, queda tan claro la preocupación de hacer accesibles los conceptos aprendidos, de pensar en las audiencias con mucha generosidad. Eso también personalmente me pone muy contenta, y estoy segura que las otras docentes piensan lo mismo, ¿no? Por supuesto que vamos a seguir conectadas. El año que viene, así como hicimos este año una serie de charlas, ya algo se nos va a ocurrir. Se le ocurre a Marcela, en realidad, esa potencia creativa, activa, que hasta en su convalecencia no deja de estar, y que siempre es un motor, la verdad, que invita a lo colectivo a hacer cosas, ¿no? Como representante en un punto de la Facultad de Filosofía y Letras, yo estoy muy contenta por este convenio. Por supuesto, vuelvo a repetir el dolor de la muerte de nuestra querida Campa, que facilitó tanto este encuentro, que para mí, cuando me dicen, bueno, ¿qué estás haciendo, Tardu? Siempre con tantas cosas. Sí, le digo, pero hay cosas que son obligación, hay cosas que son placer, como la capacitación de ATE. Quienes me conocen saben que digo eso. Así que, bueno, agradecer a todo el equipo. Hoy Viviana, muchísimas gracias, a Lucio, a Sofía, a Martina, a ATE Universidades, por supuesto, y seguimos apostando al trabajo en conjunto. Así que ya nos vamos a ver. Un abrazo a todas. La verdad que estoy sumamente emocionada, estoy muy impactada por lo que han logrado, sobre todo porque ustedes mismas dicen, yo no teníamos idea de qué era el feminismo, no teníamos idea de... Y han hecho este trabajo. Yo la verdad que estoy a punto de apucherear, les digo la verdad, soy una tana sentimental, y estas cosas a mí me hacen mucho bien, me reconfortan en esta época tan terrible, de tanta desigualdad, de tanta embate de la gente que lo único que tiene en su horizonte es la exclusión y la soberbia hacia los desposeídos y las desposeídas. Que ustedes hagan este trabajo, a mí realmente, y que apuesten a lo colectivo, me emociona muchísimo. Así que, como estoy a punto de pucherear, las saludo, les mando un abrazo enorme, y no dejen de estar conectadas, porque el año que viene va a haber novedades. Las quiero y los quiero mucho. Hasta pronto. En nombre de ATE Universidades, gracias Mónica, nuestra querida Mónica, y muchas gracias a vos, y en nombre tuyo a todos los docentes de Filo, y esperemos vernos el año próximo seguramente. Y bueno, muchas gracias a todos los compañeros del país, realmente que sin ellos tampoco sería posible. Gracias a ATE, gracias ATE. Y bueno, gracias a mi compañera Marcelita Romano, que como vos bien dijiste, Mónica, es lo más. Marcela es el motor. Sí. Por supuesto, a ella le debemos esto, y en el contexto de ATE Universidades, aparte, como yo siempre digo, un sindicato que siempre apostó a la formación. Cuando Cachorro cuenta los comienzos, a principios del siglo XX, cómo se formó el sindicato y que ya había una escuela sindical, muestra la trayectoria de más de un siglo de un sindicato que apuesta a la formación. Y entonces nosotras estamos muy orgullosas desde la facultad y como militante feminista de poder formar parte de esto. Así que reitero las palabras de Vivi. Un abrazo a todas de nuevo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias.